Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien desde el lugar en el que ustedes estén viendo este pequeño video. Me presento, me llamo Cintia Ontiveros y soy licenciada en educación secundaria, pero tengo actualmente casi 15 años trabajando en el nivel de educación básica, específicamente en primaria. Y muchas de las, más bien uno de los principales problemas y terrores y horrores con los que me he topado en cuanto a las dificultades que puedan presentar mis alumnos, pues es ese miedo, quizás infundado, a las matemáticas. En algún momento de nuestra vida todos les temimos, en algún momento de nuestra vida quizás no las comprendimos, y de ahí que pues vienen una serie de mitos acerca de esta materia que ha sido muy complicado quitar de nuestra mente. Cuando yo estaba en la secundaria y en la preparatoria, si mal no recuerdo, de 4 módulos de matemáticas siempre reprobaba 2. O pasaba con un 6, un 6.5 quizá, y todavía tengo en mi mente las escenas de mis compañeros en sexto de primaria yéndose al recreo y yo quedándome en el salón porque no podía hacer una división con punto decimal. Eso me frustraba grandemente, incluso llegué a decir que las odiaba. Y la vida pues de repente nos da sorpresas. Al paso del tiempo, cuando yo quise estudiar una carrera universitaria, siempre tuve muy claro que quería ser maestra, y yo decía que quería ser maestra de pequeños, pero pues la vida me tenía preparada otra cosa. Cuando llego a inscribirme no había lugares más que para educación secundaria, y no nada más educación secundaria, sino que específicamente en el área de matemáticas. Cuando lo supe me asusté, pero entré. Hice el primer año con la confianza de que el segundo año me iba a poder mover a lo que yo quería, pero poco a poco fui descubriendo muchas cosas. Efectivamente, aparte de la pedagogía y de asuntos de didáctica, pues sí me enseñaron matemáticas y cosas que en mi primaria, mi secundaria y mi preparatoria me pasaron de noche. No las entendía, no me interesaban, decía que para qué servían. Esa es una de las primeras razones o cosas que te preguntan los alumnos. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve saber sumar una fracción? ¿Y para qué me sirve poder sacar a un punto decimal? ¿Y para qué me sirve? Etcétera. ¿Para qué me sirven las ecuaciones? Me decía un chico al que le daba asesoría en tercero de secundaria. Pues bien, quizás en su momento nos parezcan que no van a funcionar, que no tiene caso estudiarlas. Cuando me mandaban a practicar, pues tuve que juntarme con una compañera muy buena que me ayudó mucho a entender cosas que debí de haber aprendido en la secundaria o en la primaria y no lo sabía. Simplemente no estaba preparada para eso, y también me di cuenta que entender las matemáticas también es una cuestión de madurez. En aquel tiempo pues, yo no tenía madurez para entender. No me entraba en mi cabeza un procedimiento, y ahora 20 años después lo veo y digo, caray, pues está súper fácil. Y curiosamente, a mis alumnos, pues yo les doy todas las materias: español, matemáticas, ciencias, historia, geografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y salen bien en general, pero me llama mucho la atención que en matemáticas es donde más ellos repuntan. No soy una experta porque me falta mucho. Hay personas mucho más preparadas que yo que tienen quizás una ingeniería, que tienen una licenciatura especializada en matemáticas avanzadas, financieras, etc. Sin embargo, a mí me gusta, y quizás ese gusto que he ido adquiriendo al paso de los años ha hecho que pueda transmitírselo a los chicos de tal manera
que cuando vamos a iniciar nuestro día de clases me dicen, no vayamos a ver historia, no vayamos a ver español, ni geografía, mejor matemáticas. Y cuando me dicen eso es cuando empiezo a soltarme. Empiezo a darles un tema, como es un nivel básico, pues quizás nos metamos mucho en divisiones, uso de punto decimal, escritura de cantidades, y lo que más les cuesta tanto a padres como a alumnos e incluso a los mismos colegas es trabajar con las fracciones. ¿Para qué me sirve una fracción? Generalmente asociamos una fracción con 1/5 o un quinto y ya, y no. Eso va mucho más allá de la fracción. Yo les digo a mis chicos, una fracción no nada más es representar un medio en un circulito con la mitad pintada. No, un medio lo podemos aplicar a muchas cosas de nuestra vida diaria. Es un entero, es un todo, es tu salón de clases, quizás es tu casa. Podemos aplicarlo a una comida, a una fiesta, etc. Yo he ido descubriendo poco a poco a lo largo de mi experiencia algunas cosas que me han ayudado a entender y a poder pues un poquito de cariño a las matemáticas, ¿sí? He descubierto unos puntos que me gustaría compartirte para que conozcas. Uno de ellos pues es que nos ayudan a ser más organizados. Las matemáticas nos ayudan a tener ese pensamiento crítico que necesitamos para hacerle frente a todas las situaciones de nuestra vida diaria e incluso también, promueven un pensamiento más analítico. Hay situaciones de nuestra vida donde necesitamos tener esa capacidad de análisis y razonamiento para poder resolver una situación de nuestra vida. Las matemáticas están presentes desde que te levantas hasta que te acuestas, desde la hora que ves tu reloj y empiezas a calcular cuánto tiempo te falta para levantarte o cuánto tiempo más te puedes quedar dormido sin que se te haga tarde. Nos sirven para calcular obviamente costos y con esto viene el tercer punto, que es que te ayudan a mejorar tus finanzas. Las matemáticas nos ayudan a organizar nuestro dinero, nuestras percepciones, para que podamos tener un buen manejo financiero y no salir desfalcados y que nos llegue la media quincena o mucho antes de la media quincena y ya no tengamos un peso en las bolsas, porque suele suceder. Me han contado, pero yo creo que sí sucede. Entonces, esa también es una manera muy agradable de saber que contamos con los números. Y otro de los aspectos que, aunque parezca quizás un poquito doloroso, es que no puedes huir de ellas. A veces decimos, voy a elegir tal carrera o voy a estudiar tal cosa, porque así decía yo. Porque ahí no voy a ver nada de matemáticas y me voy a liberar de ese monstruo toda mi vida. Y no, estamos muy equivocados. Hace poco se me ocurrió, dado la naturaleza de mi trabajo, pues estudiar otra carrera y entonces elegí estudiar psicología. ¿Quién va a pensar? Yo ni siquiera lo pensaba que en la psicología iba a haber matemáticas. Dije, voy a estudiar funcionamiento de la mente, comportamiento humano, personalidades, voy a aprender a escuchar, quizás a dar una terapia, a aplicar un test, a sacar un resultado. Sí, precisamente cuando nosotros hacemos un análisis, aplicamos un test o queremos obtener datos acerca de alguna situación en particular, viene una pequeña parte de la psicología llamada estadística y ahí es cuando te topas otra vez con las matemáticas. Y sí, son muy útiles, te ayudan a organizar toda la información. Entonces yo aprendí que por más que queramos huir de ellas, están presentes en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Vale la pena perderles el miedo, vale la pena intentarlo. Yo cuando doy a veces una asesoría a chicos de secundaria, pues realmente ya se me olvidó. Tengo que ser muy sincera, que me dicen, oye maestra, necesito que le ayudes a un chico de tercero de secundaria. Nunca digo que no,
Pero ya cuando me muestran los temas digo, híjole, sí me acuerdo que lo vi, pero en este momento de mi vida ya no recuerdo cómo se hace. Entonces, cuestión de ir y agarrar un libro, ver un tutorial. Ahorita tenemos a nuestro alcance muchas herramientas en internet que nos facilitan mucho el aprendizaje. Y pues es cuestión de recordar rápidamente algunos procedimientos, de leer algunos conceptos y retomamos el hilo de aquellas matemáticas que habían quedado arrumbadas. En algún momento las vamos a usar. Mis chicos me preguntan, maestra, un día tengo un niño muy listo, de esos chicos con una capacidad de análisis impresionante en todas las materias. Y estábamos viendo fracciones, suma y resta de fracciones, precisamente con el diferente denominador. Dice, bueno maestra, yo nomás te quiero preguntar algo. No tengo dudas del tema, pero quiero que me digas para qué me va a servir cuando yo sea grande saber sumar 2 fracciones con un denominador diferente. Y sí me dejó un poquito sorprendida su pregunta porque nunca me imaginé. Generalmente los chicos hacen que entienden, estamos acostumbrados a ser muy mecánicos, resolvemos un problema, entregamos, está bien, te sacaste un 10, adiós. Pero él fue más allá y me dijo que para qué le iba a servir. Y yo también me quedé pensando, ¿para qué te puede servir sumar 1/3 más 1/9? Le dije, bueno, quizás en tu vida diaria no lo vas a usar, pero quizás vas a encontrar una carrera donde tengas que aplicar esto. A lo mejor no en forma de fracción, pero sí en forma de división, o a lo mejor en proporcionalidad. No sé, le dije, en algún momento te vas a acordar de mí y te vas a dar cuenta que las vas a utilizar. Y yo creo que se quedó muy conforme. Entonces, pues así es este asunto con las matemáticas. Te recuerdo nuevamente cuáles pueden ser sus beneficios. Te ayudan a ser más organizado, te ayudan a tener un pensamiento más analítico, te ayudan a mejorar tus finanzas, forman parte de tu vida diaria, aunque no lo queramos, forman parte de nuestro día a día y no podemos huir de ellas. En el momento que menos lo pensemos van a estar presentes y nosotros tenemos que hacerles frente, de manera que nos ayuden a que nuestra vida, aunque parezca una paradoja, que nuestra vida sea mucho más sencilla. Yo te invito a que les des una oportunidad, que te des una oportunidad y investiga, busca, ve videos, pregúntale a algún maestro o algún conocido, acércate a personas expertas en el tema y seguramente te van a gustar. Te agradezco mucho tu atención y espero que estos pequeños consejos y mi experiencia te hayan servido para alguna situación relacionada con los números. Hasta luego, gracias.